Pues vamos a la carta de los Efesios, capítulo número 4, para la reflexión de la palabra. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acompáñenme en una oración. Padre Celestial, en este momento nos disponemos para abrir la Biblia y para que tu palabra sea la que nos hable, que llegue a los corazones, a los hogares allí alrededor de Acapulco, en cada una de las colonias donde tu iglesia está representada. Que esta palabra traiga esperanza y traiga ánimo, traiga fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie Las marcas de un verdadero discípulo, y el día de hoy estamos en la serie número 3, que es el verdadero discípulo ama a sus hermanos. Estamos en esta carta de los Efesios, y yo quiero que noten en el versículo número 1, que dice, yo pues, está hablando Pablo, preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor. Este es un versículo que llama la atención porque nos dice que el apóstol San Pablo está en la cárcel. No está en la cárcel por ser un criminal común, por ser un criminal que haya transgredido las leyes morales, sino está preso por haber sido un predicador de Jesucristo, por haber llevado la palabra. Y esto me llama la atención. Estaba meditando en este pasaje y este pasaje me dice que Pablo puede estar preso por 3 razones. La primera ya la hemos mencionado. En el libro de los Hechos nos dice que él llevaba una ofrenda a Jerusalén y ahí es apresado porque los judíos lo ven y dicen, este es el hombre que alborota a todo el mundo, lo toman preso y se lo entregan al emperador romano. Entonces Pablo está encadenado por esa razón. Pero me llama la atención que dice, yo pues preso en el Señor. Antes de ser preso por ser un predicador, Jesucristo lo atrapó en el camino a Damasco, lo apresó cuando él iba persiguiendo a los cristianos. Entonces, desde ese momento, Pablo se considera no solo preso por las cadenas que lleva, sino preso porque Jesucristo lo encontró y lo llamó. Pero el libro de los Efesios nos dice que este apresamiento, si podemos llamarlo así, viene desde antes de la fundación del mundo. Si pueden ver en su pantalla en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice en qué momento Él nos apresa. Nos apresó antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. La pregunta para nosotros en este mensaje es, ¿ha atrapado Jesucristo nuestra vida? ¿Qué es lo que atrapa nuestra vida? Las noticias, el pesimismo, el pánico, el miedo. El apóstol Pablo tiene toda la razón para estar deprimido, para estar triste, pero dice, no, yo estoy preso de Jesucristo. Él no tiene razón para estar deprimido por las circunstancias del mundo, del gobierno, del encarcelamiento que vive. Él está con un ánimo apelando a los cristianos porque él quiere llamarlos a pensar en una doctrina muy importante. El capítulo número 4 de la carta a los Efesios nos incluye la doctrina de la comunidad cristiana. Un cristiano no puede vivir en soledad. Un cristiano no puede vivir sin sus hermanos. Un cristiano necesita de la comunidad. Y el día de hoy, al estar lejos de nuestros hermanos, sentimos que algo nos falta. Me hace falta estar con mis hermanos, me hace falta cantar, me hace falta unirme con ellos, abrazarlos. Entonces, este llamamiento que Pablo va a hacer de el verdadero discípulo ama a sus hermanos, surge
por una aprehensión. Él es aprehendido, no aprehensión de miedo, sino el ser aprehendido por Jesucristo, ser encadenado por Jesucristo. Acuérdense, amigos y hermanos que nos están viendo, que antes de ser nosotros aprehendidos por Cristo, vivíamos encarcelados en el pecado. Nuestro amo era un amo muy cruel y la sentencia era el patíbulo, la muerte. Íbamos directo a una sentencia de muerte, pero hemos cambiado de dueño. Es decir, hay un dueño mejor, un dueño más amoroso que nos ha escogido, nos ha sacado, nos ha liberado, ha roto nuestras cadenas, siendo el mismo el que se ha encontrado con el pecado para derrotarlo en la cruz. Se llama Jesucristo. Y este Jesucristo libera a Pablo y lo hace capaz para poder experimentar con gozo y animar a la comunidad a vivir una vida cristiana que no está marcada por las circunstancias, sino solo está marcada por la obra de Jesucristo que lo ha apresado. La pregunta es, ¿quién ha apresado tu vida? ¿Quién está controlando tus emociones, tu economía? ¿El mundo? ¿Satanás? ¿La preocupación? ¿El egoísmo? Puedes decir junto con el apóstol Pablo, yo soy preso de Jesucristo. Jesucristo me ha apresado. En un momento de mi historia me atrapó, pero no fue algo que fue fortuito, sino lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Quiero que veamos en este momento 5 aspectos importantes de cómo nosotros como cristianos, a partir de ser apresados por Jesucristo, podemos cultivar el amor unos con otros. Es un tema muy difícil, es un tema complicado porque en un momento lo veremos, las relaciones humanas son complicadas. En el versículo número 5 dice, del capítulo 1 y 6, dice, por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero que noten el plural. Fíjese, por amor nos predestinó. Ve ahí en su pantalla este texto muy especial. Está hablando en plural, no está hablando a individuos. En una sociedad del siglo XXI dispersa, individualizada, el Señor nos regresa a la comunidad. La primera comunidad donde debemos trabajar es nuestro hogar, y la siguiente comunidad es la sociedad donde vivimos y la iglesia por extensión también. Y dice que nos predestinó, y al final de este pasaje nos dice, nos hizo aceptos en el amado. Así que la vida cristiana, en primer lugar, este pasaje nos dice que empieza con un llamado. Dice, yo Pablo, acabamos de leer, preso, dice el versículo 1, la primera parte, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vida cristiana empieza con un llamado. El llamado viene de Dios, y en este momento a mí me llama la atención un pasaje donde Dios hace un llamado a sus discípulos. Jesús, replicando el plan del Antiguo Testamento, de la formación de un pueblo con 12 tribus, Él llama a 12 pescadores. En el Antiguo Testamento, los descendientes de Abraham formaron esas 12 tribus que fueron la iglesia del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús dice, voy a formar un nuevo Israel, una nueva comunidad, y de todos estos hombres diversos, difíciles, con un carácter complicado, los llama y los hace sus discípulos. El discipulado empieza con Dios. Él te está llamando, Él llama. Y el discurso más poderoso de Jesús lo encontramos en Mateo, capítulo 9, versículo número 9. Ve ahí en su pantalla, por favor, el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Jesucristo solo dijo una palabra nada más, sígueme. El discipulado empieza con esa palabra, ese discurso poderoso dado a Mateo, y él se levanta y le sigue.
Avanzamos. El punto número 2, el capítulo 4 de Efesios nos dice que la vida cristiana es un camino, no es un paso. Jesucristo no nos dice, da un paso, nos dice, sígueme. Por eso dice, os ruego que andéis. Es un estilo de vida nuevo. Es un camino que tenemos que caminar todos los días. La vida cristiana es ese camino al que nos llama a seguirle. Número 3, en ese camino seguimos las huellas de Cristo. Cuando leemos el versículo siguiente, el versículo número 2, me encontré con un problema para definir cómo resolvemos estas palabras. A ver, vea en su pantalla lo que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Traté de definir cada una de las palabras. ¿Qué significa humildad? ¿Qué significa mansedumbre? ¿Qué significa soportarse con paciencia los unos a los otros? ¿Qué significa hacerlo en amor? Y lo único que vino a mi mente fue Jesús. ¿Quién fue el hombre más humilde que caminó sobre la tierra? Jesús, es decir, la humildad es lo opuesto a la soberbia. Mansedumbre. ¿Quién fue el hombre más manso que caminó en la tierra? ¿Qué significa la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de hacer un daño, que tienes el poder para que tú puedas responder a aquel que te lastima con fuerza, pero no lo haces porque tienes un dominio propio. Y esa mansedumbre de Jesús es lo que hace pedir perdón cuando Él estaba en la cruz. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Soportó en la cruz nuestros pecados. Así que al entrar al camino de una vida cristiana que ama a sus hermanos, el único modelo que debemos seguir es el modelo de Jesucristo. Seguimos el camino de Jesús. Avanzamos. Recuerdo en este pasaje de Lucas 22-24, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Note en qué parte de la Biblia se encuentra esto. En Lucas capítulo 22, casi al final, en la noche en que Jesús fue traicionado. Jesús está a punto de ser traicionado y lo que le preocupa a cada uno de los discípulos es quién de ellos es el mayor, quién de ellos es el más importante. Versículos 25 dice: Jesús les dijo, entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los jefes se les da el título de benefactores. Versículo siguiente, versículo 26. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Versículo 27. Pues ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Amigos, los valores del reino, los estándares de éxito del reino son contraculturales. Jesús dice, ¿quieres ser el más grande? Tienes que servir a los demás. Jesús dice, ¿quieres ser el mayor? Hazte como el más pequeño. Los discípulos, la noche en que Jesús fue traicionado, estaban preocupados quién era el mayor. Amigos, oigo en las iglesias murmuraciones. Murmuramos unos con otros, hablamos mal de nuestros hermanos, hablamos mal de nuestra familia, hablamos mal de los demás. Y queremos ser el mayor en medio de una crisis. Jesús está a punto de enfrentar la crisis más grande del mundo, es llevar el pecado en su cuerpo. Y los discípulos se preocupan de quién es el mayor, quién es el más grande. Y Jesús les dice, miren, lo que yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Evangelio de Juan nos señala que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o leer el libro Los 5 lenguajes del amor. Y de hecho hay un taller que estábamos llevando antes de esta contingencia en el grupo de matrimonios. Y hablábamos de los lenguajes del amor, un toque físico,
actos de servicio, palabras de aliento y los demás lenguajes del amor. Pues Jesucristo encarna cada uno de esos lenguajes. Ahora que Dios nos pone en cuarentena, porque es Dios mismo, no es un virus, no es el gobierno, es Dios mismo. ¿De qué manera podemos hacer estos actos de servicio, estas palabras de amor, estas palabras de aliento, este lenguaje de amor patente para el que nos rodea? Podemos decirle a nuestro hijo: oye, hijo, te amo, abrazarlo, darle un beso. Podemos decirle a la esposa: ¿sabes qué? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Podemos decirle a aquellos que tenemos cerca, a través de actos de servicio concretos, de que los amamos. Oigo murmuraciones, oigo pleitos, oigo amargura, resentimiento. Oigo que entre ustedes, amigos, tienen pleitos viejos que entierran como un machete viejo enterrado, y luego se acuerdan de hace 5 años. Es que hace 5 años me hizo, y vamos y sacamos el machete enterrado que estuvo ahí 5 años, todo oxidado, más oxidado puede lastimar más. Y nos acordamos de hace 5 años, de hace 10 años. Es que hace 10 años me dijo esto, es que hace 10 años me pasó esto. Yo lo conozco, no va a cambiar. Amigos, rompamos esas amarguras que tenemos. Jesús nos marcó el camino, y ahorita vamos a ver algunos regalos que vamos a ir encontrando en el camino. No quiero adelantarme, pero me emociona saber de que las circunstancias que estamos viviendo son oportunas para mostrar el amor de Jesús, para llamar a aquel que no hemos llamado. Oye, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Amigos de Jesús de Nazaret, tenemos una red de redes sociales. Podemos llamarnos unos a otros. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Quizás la distancia social debe ser de 3 metros, pero las redes sociales podemos ocuparlas y explotarlas de la mejor manera para poder acercarnos unos a otros, como hermanos, amigos, familia, esposos, hijos y padres. Avanzamos. La pregunta que surge: ¿cómo andamos ese camino? Versículo número 3. Con solicitud, de la manera más pronta, dice el apóstol San Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo caminamos ese camino? Buscando el modelo de Jesús. Y yo quisiera señalar ahora, para ya ir cerrando este mensaje, los 7 tesoros que descubriremos al caminar con Cristo. Tome nota, ahí en su pantalla, fíjese, me interesó mucho y descubrí esto. Fíjese, el primer tesoro: pertenecemos a una nueva comunidad, un cuerpo. Disfrutamos del Espíritu Santo, tenemos un espíritu, tenemos futuro, como fuimos llamados para un futuro y una esperanza de nuestra vocación. Conocemos a Cristo como Señor, un Señor, dice. Tenemos una historia consumada, una fe y una marca de pertenencia, un bautismo, y ya no somos huérfanos, tenemos un Padre celestial. Fíjese, estos tesoros vas a ir encontrando cuando tú caminas en amor y practicas la marca del discipulado. Fíjese, ¿qué va a ocurrir en estas 12 semanas? No, pues el virus se va a avanzar, va a golpearnos con fuerza. Amigos, no importa. Vamos a conocer más a Jesucristo. 7 tesoros que tú vas a encontrar. Mira, estábamos hablando de un camino que nos dice la Biblia. Es un camino. Para caminar un camino
O sea, si yo quiero hacer nadar en la Bucana de Acapulco, hacer una maratón de natación, pues voy a necesitar algo para hacer esa competencia. Quiero hacer un triatlón, voy a necesitar algo. Quiero hacer una carrera, correr 5 kilómetros, correr 12 kilómetros, correr una maratón. El número 1 nos dice que para correr esa carrera necesitamos un cuerpo. Necesitamos un cuerpo. Ese camino necesita un cuerpo. Y dice ahí, pertenecemos a un cuerpo. Pero ¿qué pasa si ese cuerpo está inerme? No tiene vida. Entonces dice, necesitamos el Espíritu. Entonces el Espíritu sopla el aliento de vida en ese cuerpo, y ese cuerpo se para y ve que es una carrera de 42 kilómetros y dice, no importa si es una natación en nado abierto, este cuerpo lo va a hacer. Este cuerpo está entrenado para poder alcanzar esa meta. Entonces el cuerpo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, es llenado de vida por el Espíritu Santo, y dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, y tenemos vida. Así que al ir caminando en medio de esta tribulación, nos damos cuenta que somos un cuerpo, y ese cuerpo está lleno de la vitalidad y de la unión que el Espíritu Santo puede dar. Y dice, tenemos futuro, no somos perdedores, porque vemos la meta lejana y la vamos a alcanzar. Por eso dice, tenemos el futuro y la esperanza. ¿De qué? De que vamos a llegar a esa meta. ¿Cómo vamos a llegar? Con Cristo, porque dice que conocemos a Jesucristo, tenemos un Señor, es el coach, el entrenador que va a estar con nosotros. No te rindas, vamos a darle duro, no te desmayes. ¿Por qué? El número 5, tenemos una historia consumada, una fe. Podemos mirar atrás, amigos, en la Biblia. Jesús dijo, consumado es. Ganó la victoria por nosotros. Fuimos sepultados, tiempo pasado. Fuimos crucificados, tiempo pasado. Fuimos resucitados con Cristo. Una obra completa que Él ha hecho con nosotros. Esa es la historia. No nacemos como de manera espontánea, en una generación espontánea por casualidad, sino venimos arrastrando o venimos siendo parte de una historia que tiene un sentido, y esa es nuestra narrativa, esa es la narración que podemos decir. Pero ¿cómo nos inscribimos? Ustedes han visto que los corredores tienen sus números y que llevan el número de corredor. El bautismo, dice, un bautismo. No puedes entrar a la carrera para amar a tus hermanos si no ha sido remojado, sumergido y lavado en la sangre de Jesús. Esa marca de pertenencia que Jesús dice, ese es mi corredor, ese es mío, es de mi pueblo porque yo lo lavé. ¿Y qué creen? La corona, la medalla que vamos a recibir cuando llegamos a la meta, juntos como comunidad, amándonos, orando unos por otros, soportándonos, es que descubrimos que tenemos un Padre celestial. Ya no somos huérfanos. Ya no estamos huérfanos. No somos huérfanos. Un Padre celestial. ¿Te acuerdas? Aquellos que tuvieron un papá, cuando tú salías en una obra de teatro, en un partido de fútbol, tu papá iba. Algunos no tuvieron un papá que lo hacía. Ibas al kinder, a la primaria, y el papá estaba en la primera fila. Él es mi hijo. Algunos de ustedes, sus papás, fueron ausentes por el alcohol, las drogas, el abandono. Pero yo quiero decirte,
que siempre ha estado ahí. Un padre. Un padre. Tenemos un papá que quiere a su familia y la protege. Por eso, como conclusión de este mensaje, dice un Dios y Padre que es en grado superlativo. El apóstol Pablo ha entrado a la casa y ha visto cómo es esa casa del Padre. Y el grado superlativo dice de todos, es un Padre de todos. Esto significa pertenencia, el cual es sobre todos. Esto significa autoridad, es decir, tenemos quien nos dirija. Y por todos, que tenemos protección. Y en todos, que significa identidad. Amigos, grado superlativo. En todo, por todo, de todos y sobre todos. Este es el Padre que tenemos. Y hasta ahí donde ustedes se encuentran, amigos, que nos siguen en esta red social, vamos concluyendo este mensaje y quiero darles la bendición a todos, amigos y hermanos que nos están viendo por estas redes sociales. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén.